Después de las fantasías fútiles y rocambolescas de la supuesta política económica que anuncia Nicolás Maduro, entremos de lleno, en verdad, con seriedad y rigor, en el problema económico. Vamos a conversar con el economista, director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, gracias por concedernos estos minutos. ¿En qué estamos cuando una institución como el Fondo Monetario Internacional dice que terminaremos este año en 200.000% de inflación? Sí, bueno, César, mira, varias aclaratorias allí, ¿no? El FMI bajó su previsión de inflación, originalmente estaba sobre el millón, ahora la llevó a 200.000. Para serte honesto, yo creo que es una previsión que sigue siendo exagerada para lo que está pasando en Venezuela en este momento con la inflación. Nosotros tenemos la inflación más alta del mundo, pero no va a terminar en 200%. Ahora, yo no sé si eso va a significar algo bueno para la gente, porque probablemente terminemos el año con algo más cerca entre 15.000 y 20.000%, entre 15.000 y 20.000%. Pero si tú comparas eso con cualquier otro ciudadano, un colombiano, un peruano que tiene inflación al año de 3%, que tú termines en 15.000, yo dudo que a alguien le parezca que mejoró su vida, porque no es 200.000, sino es 15.000. ¿Entiendes? Al final, el deterioro de la gente sigue siendo profundo, independientemente de que la inflación en Venezuela haya desacelerado un poco, principalmente porque el gobierno mató tres elementos centrales en la economía venezolana, y eso explica otro dato que también publicó el Fondo Monetario. El gobierno acabó con el crédito, el gobierno acabó con el consumo y con lo que es el gasto de inversión del Estado. Esas tres cosas hoy no existen. Eso permitió entonces desacelerar un poco la inflación, pero bueno, nos está llevando a un punto de una caída brutal en la actividad económica, y la caída de 35% que ellos están estimando sí parece bastante plausible. Entonces, tú estás en un infierno, por decirlo de alguna manera, donde tu economía, que ya había caído más del 50%, retrocede solo un año 35% para que tú termines el año con una inflación entre 15.000 y 20.000%. Entonces, la verdad que, insisto, esa cifra, como tú muy bien lo decías en la introducción, a la gente no le dicen absolutamente nada, porque no hay una mejora sustancial en términos de calidad de vida. Es decir, que tú pases de más de 1 millón de inflación a 15.000% de inflación, en realidad a la gente no le está representando una mejora importante de calidad de vida, porque sigue cayendo la capacidad de compra, porque el salario no alcanza. Lo acaban de subir por decreto el salario mínimo a niveles de $15 mensuales, cuando tú por lo menos necesitarías, mira, por la medida pequeña, $500 para poder comprar todas las cosas que necesitas. Entonces, el proceso que vive Venezuela es un proceso muy profundo de deterioro y sobre todo de empobrecimiento generalizado y de exclusión social extremadamente profundo, César. Es decir, hay una minoría que tiene acceso a bienes. Por supuesto que en Venezuela, desde que ellos dejaron de aplicar controles draconianos en la economía, ha mejorado un poco el abastecimiento, es verdad, hay que decirlo, pero esa mejora la siente quien tiene capacidad de compra. Ahora, ¿quién tiene en este momento capacidad de compra en Venezuela? Yo te diría que no más del 20% de la población. Entonces tú tienes un terrible sistema de exclusión social, lo cual parece hasta un chiste, bueno, pareciera un chiste si no fuera tan grave en un país que se dice socialista, ¿no? Asdrúbal, es totalmente pertinente lo que dices. El Fondo Monetario Internacional tiene una buena noticia, no es 1 millón, la inflación es apenas 200.000. Pero es que recuerdo que hace no más de 5 o 6 años atrás, un destacado colega tuyo en el programa de radio que entonces hacía, dijo a mediados del año más o menos que la inflación cerraría ese año en 50%, y todo el mundo en ese momento pegó el grito en el cielo, porque era inadmisible una inflación tan exagerada como de 50%, de manera que las cifras hoy por hoy nos dicen en realidad muy poco.
Me interesa entonces la referencia que acabas de hacer con ese abismo al que se enfrenta el venezolano, porque $15 no sirven para comprar nada, sino lo mínimo, para lo mínimo se necesitan $500. ¿Qué representa ese abismo? ¿Qué porcentaje de la población y en qué medida puede abastecerse versus el océano poblacional que queda enfrente que le cuesta vivir? ¿De qué estamos hablando ya? Eso ya no es un país polarizado, son dos países tratando de convivir a la vez. Sí, César, la verdad que son todas realidades, lo has dicho, conviven allí. En primer lugar, hay en Venezuela pues una gran circulación de divisas en este momento, producto de la hiperinflación, del problema del efectivo. Yo te diría que cerca de 30-35% de la población venezolana tiene acceso a dólares, pero aquí quiero hacer una aclaratoria. Cuando a veces uno dice eso, la gente cree, sobre todo a veces fuera de Venezuela, que tener acceso a dólares significa que tienen los dólares suficientes para comprar de todo, y no es verdad. Hay en ese porcentaje de 35% hay un grupo importante que tiene acceso a dólares, pero en muy pocas cantidades. ¿Entiendes? Son pequeñas cantidades. Vuelvo al punto inicial. Tú necesitas $500 por lo menos para cubrir tu canasta, no solo de alimentos, sino de bienes, servicios, de pagar todas las cosas en tu casa para una familia de 4 miembros. Y bueno, a lo mejor al mes tú puedes lograr reunir entre porque te mandan afuera, entre porque te rebuscas, entre porque tienes algunos ahorros, cualquiera de esas fuentes, 100, 120, hasta $150. Bueno, con eso a lo mejor haces algo, pero no estás bien, ¿entiendes? Yo quiero aclarar ese punto porque a veces en Venezuela se tiene la percepción, bueno, es que hay gente afuera mandando plata, es que están circulando muchos dólares, y pareciera que la cosa está bien, y no es así. Luego cuando vamos entonces ya quitando quién tiene dólares y quién no, vamos efectivamente a quién tiene capacidad de compra, volvemos a esta gran brecha. Hay un 20% de la población que sí tiene capacidad de compra, que es la que va a estos bodegones, que es una moda ahora en Caracas, que puede comprar todo lo que ya los supermercados ofrecen. Porque bueno, o bien ya tiene un trabajo que le pagan en dólares, o está vendiendo cosas en dólares, o tiene muchos ahorros en dólares, o tiene familiares muy privilegiados afuera que le mandan grandes cantidades de dinero. Como decimos allá, está enchufado, ¿no? Porque también ese grupo entra. Entonces, ese es un 20% de la población. Si ponemos que en Venezuela en este momento hay 25 millones de venezolanos, como un número redondo, estamos hablando que eso podría ser alrededor de 5 millones de personas. 20 millones de personas están en unas condiciones extremadamente precarias. Y ahí, bueno, el grupo, yo te diría que se divide en tres toletes, ese 20 millones de personas. Un primer grupo que está en una situación bastante crítica, que prácticamente depende principalmente de los subsidios que da el gobierno, subsidios muy malos, como por ejemplo las cajas CLAP, porque su ingreso está muy cerca del salario mínimo, y ahí se incluyen principalmente empleados públicos y pensionados que no tienen familiares que los ayuden, ¿no? Ese es un grupo. Luego hay un segundo grupo que de alguna manera tiene unos ingresos ligeramente por encima del salario mínimo, generalmente está en el sector privado, pero sigue estando muy lejos de lo que necesita, con lo cual también ha tenido que ver una reducción importante de su capacidad de compra, porque aunque puede ganar no $15 al mes, sino $80 al mes, $100 al mes, obviamente no le alcanza. Y luego hay un tercer grupo que a lo mejor en bolívares tiene algo, pero el grueso está en estos dos primeros grupos que mencioné. Entonces tú tienes un país donde por un lado está la gente comprando exquisiteces en un bodegón, y por el otro tienes personas que no se pueden alimentar bien, que tienen meses sin saber lo que es la carne, que tienen meses sin saber lo que es el jamón, lo que es el pollo, porque tienen un deterioro muy fuerte en su calidad de vida. Esa es la Venezuela de hoy, un país
extremadamente desigual, bueno, que lo ves, ya no hablemos de kilómetros de distancia, lo puedes ver en la misma ciudad, lo puedes ver en la misma cuadra, alguien sentado en un muy buen restaurante comiendo cualquier cosa y al frente personas pues hurgando de la basura, o en un apartamento al frente que esa noche no tienen cómo cenar. Puede sonar como una imagen un poco exagerada, pero efectivamente eso está pasando en Venezuela, porque hay un terrible sistema de desigualdad social que se viene profundizando cada vez más, ¿no? Entre quienes tienen y quienes no. Que ya decir en Venezuela quienes tienen y quienes no es principalmente quien tiene acceso a dólares y quien no tiene acceso a dólares. Aquí hay que hacer una aclaratoria, César. El grueso de los empleados públicos en Venezuela, que son una mayoría importante entre empleados públicos y pensionados, estamos hablando de más o menos cerca de entre 6 y 7 millones de venezolanos, ganan bolívares. El Estado no paga en dólares. Entonces, imagínate la situación tan precaria de esa parte de la población. En medio de esta situación tan dramática y fuerte que has descrito, Asdrúbal, ¿qué puede ocurrir? Durante mucho tiempo creíamos que un desbalance social, un caos económico acabaría con el régimen, pero la economía no tumba gobiernos, ya lo sabemos. Sin embargo, en algún momento saldremos de Maduro y de todo el régimen y la camarilla. ¿Cómo se reconstruye un país con estas diferencias abismales que acabas de describir? Esa es una muy buena pregunta, César, porque yo creo que si bien Venezuela, y creo que los economistas tenemos años diciéndolo, necesita un programa de estabilización amplio que abarque las diferentes áreas, es decir, que sea integral, ese programa no puede dejar de lado el tema social. Es decir, tú necesitas diseñar muy bien y comprender bien esta realidad que yo obviamente en esta entrevista he descrito muy por encima, la realidad social que está ocurriendo en Venezuela, para efectivamente establecer políticas públicas sociales que permitan ir reduciendo esa brecha. En una primera etapa, el elemento central es enfocarte en la población más vulnerable, la gente que está en pobreza crítica, aquella gente que no puede alimentarse, que no tiene acceso a la salud, y bueno, vas a tener que hacerle en esa primera parte transferencias directas a la gente. A veces esto se confunde, bueno, van a seguir entonces aplicando populismo. No, eso no es populismo. Estamos hablando de personas en un grado de vulnerabilidad tal que no se pueden insertar al proceso productivo. Porque hay que decir que hay un conjunto de venezolanos que hoy la está pasando muy mal, pero que tiene habilidades formativas, tanto a nivel educativo como de trabajo, que si la situación cambia, se pueden incorporar rápidamente al mercado de trabajo. Entonces, a esa gente la ayuda inicial es muy rápida, es muy breve, ¿entiendes? Pero hay otro conjunto de la población que no tiene las habilidades, o que va a tardar un poco en construir esas habilidades para insertarse al proceso productivo, y tú tienes que considerar esa realidad de familia, dentro del conjunto de medidas que tienes que aplicar justamente para ir cerrando esa brecha. Por supuesto, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, esto va a llevar bastante tiempo. Reducir brechas sociales, César, en países no es cosa de un día para otro, pero hay que abordarlo desde el día uno. Por ejemplo, hablo de esas familias en pobreza crítica, eso es una población clave, vulnerable desde el día uno. Niños en estado de malnutrición, esa es una población clave desde el día uno. Población rural, que también está muy alejada de los centros urbanos y que está en unas condiciones muy precarias, esa es una población clave desde el día uno. Ancianos, personas enfermas, personas con enfermedades crónicas que no tienen capacidad de compra de medicamentos de alto costo. Todo ese conjunto de poblaciones tú lo tienes que tener bastante bien identificado para abordarlo desde el día uno con un equipo multidisciplinario que esté viendo estos temas, mientras estás haciendo las reformas, bueno, que tienes que aplicar en la economía, que bueno, en tu programa la hemos descrito N veces, ¿no? En el plano fiscal, en el plano monetario, en el plano externo, en el plano petrolero. Pero lo que quiero decirte es que el tema social es central. En estas condiciones de desigualdad, tú no lo puedes despegar. Asdrúbal, muchísimas gracias por una descripción tan completa de la tragedia que estamos viviendo.